Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad continuamos con la serie que hemos denominado El principio de la presunción de inocencia, enfoque constitucional y jurídico. En esta ocasión nos acompaña un amigo de este programa, un panelista frecuente, a quien recurrimos para que nos ilustre y nos oriente sobre cómo entender los principios constitucionales y jurídicos de una manera amigable, con un lenguaje sencillo y práctico, para que usted, amigo televidente y cibernauta, pueda mejorar y tener mayores insumos para formarse su propia opinión. El licenciado Misael Rivas Hijo, abogado y notario de la República, catedrático universitario, exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de una prestigiosa universidad, especialista en criminología y balística forense, nos acompaña en esta ocasión, a quien doy la más cordial bienvenida y agradecimiento, Misael, por participar en esta serie. Muchas gracias, Ricardo. Saludos a todos tus seguidores, que tenés bastantes, por cierto, y te felicito por ello. Y aquí estamos para resolver cualquier duda en la que podamos ayudar. Misael, durante toda esta semana hemos estado desarrollando esta serie con la intención y el objetivo fundamental de generar insumos técnicos, jurídicos, que le permita a los tomadores de decisión, si así lo estiman conveniente, hacer una revisión sobre la importancia del principio de la presunción de inocencia para el fortalecimiento de nuestro sistema jurídico. Estamos llegando al final de la semana y la pregunta de rigor para ti es la siguiente. ¿Consideras desde tu experticia con más de 30 años de carrera profesional en el derecho, las ciencias jurídicas y la abogacía, que el principio de la presunción de inocencia se está respetando en El Salvador como fue plasmado en la Constitución de 1983? La verdad que no, porque tenemos un problema bastante grave. Solo hay una parte de señores jueces que están asumiendo lo que es su rol como persona imparcial. Ahora se ha volteado muy grande lo que es el sistema de la defensa de los supuestos derechos violados, y por eso le están cargando a la persona presuntamente culpable que ésta tiene que demostrar básicamente una purificación en sus actuaciones y ser una persona que está bañada hasta por una gracia divina, a tal grado de que la Fiscalía General de la República a esta sí se le está exigiendo su participación, pero son más benévolos. Por ejemplo, si vamos a hablar de lo que es el principio de lo que es la inocencia, debemos de presumir que vamos a tener la igualdad todos para presentar pruebas, pero la Fiscalía, por ejemplo, siempre está retrasando todo, que porque no tienen gente, porque no tienen esto, porque no tienen lo otro, y presentan requerimientos y acusaciones aun cuando tienen pruebas con las cuales ellos saben que pueden perder el caso. Lo pierden y aún así presentan apelación y presentan casación. Esto carga al sistema y retrasa la gran cantidad de problemas. En un principio de inocencia debería de existir una contraparte, que es la Fiscalía, la que va a proporcionar realmente la verdad a través de la prueba. Y si la prueba dice que la persona es inocente, la deben de llamar. Entonces ahí ya no se respeta. Luego, el principio de inocencia te circunscribe en que la persona no puede ser condenada si no es con prueba, y no puede ser considerada una persona hechora, delincuente, criminal, si no tiene la prueba suficiente que lo demuestre. Nuestro sistema no lo admite. Aquí, con solamente haber indicios, que muchas veces, la gran mayoría, ponen en libertad a la persona, con solamente el indicio, te detienen por un hermoso principio que se llama periculum in mora, que es el peligro de la fuga. Si te pones a pensar, en nuestro país, la gente se quiere ir del sistema porque es injusto, porque sufre. Y esos 6, 8 meses, 2 años a veces, 3 años a veces, que están sin ninguna prueba contundente de su participación en un delito que le clasifique como por lo menos
cómplices, esa persona nadie lo repara. Simplemente usted disculpe, usted verá que le vaya bien. Para cuenta un caso en Sonsonate hace muchos años, estamos diciendo que esto ya es antiguo. Capturaron a un señor, en un caso que tuve, un señor taxista, un transeúnte y el jefe de una banda. Yo estaba defendiendo y me dice la familia, mire, defiéndala y preocúpese que los que, así dijeron ellos, los que no nos convienen que se vaya porque no tienen nada que ver. Y es cierto, era para no desconcentrarse. Y la táctica de aquel momento de los fiscales fue que nos desconcentráramos porque teníamos a dos personas que no tenían nada que ver. ¿Quién era esa persona? El taxista era un señor que en Sonsonate, todos sabemos, tienen puerta abierta y uno se sube al que está en puerta. El tipo que estaba de verdad participando en el delito se subió al taxi. El otro fue una persona de que le gritan los policías, quítate, y el señor se asusta. Y cuando se hace a un lado, tropieza con un policía que venía corriendo en ropa de civil. Entonces, cuando lo clasifican, dicen, no, el que votó al policía era el cómplice que estaba verificando que si lo seguían, él votaba a la gente. Y el taxista era el vehículo preparado para salir huyendo. Cuando hacen toda la investigación, obviamente llegan hasta la sentencia, porque ningún juez quiso, ni el de paz, porque no podía, el de instrucción no quiso, porque dijo, no, todavía hay alguna duda que la fiscalía, y así lo decía, que la fiscalía lo pueda probar. O sea, él ya tenía duda. Y dice, en caso de duda, dice el artículo 7 del procesal penal, del Código Procesal Penal, lo más favorable el reo. No, la duda fue en contra del reo. No, puede ser que sí, mejor tengámoslo ahí preso. ¿Y cuál es lo que se gana? Al final, los jueces de sentencia dijeron, ni los del taxi, ni el taxista, ni el otro señor tenían nada que ver. Y se les demostró desde el principio. ¿Dónde quedó el principio de inocencia de la gente? Cuando decía, el mismo hechor decía, mire, ellos no tienen nada que ver. Él era el taxista que estaba y yo me subí. Y él no, ni lo conozco. Dijo. Aún con esa declaración le dijeron, no, tú los estás cubriendo y este es su modus operandi. No era cierto. Era, se supone, una banda internacional de tráfico de droga. ¿Y qué sucedió? Al final cometieron una cantidad de errores que la Corte Suprema de Justicia, a través de la protección de los derechos constitucionales, verificó que habían roto un principio constitucional. ¿Solo por qué? Porque tenían que demostrar que ellos eran aquí, eran allá. Entonces, como este caso, podemos pasar días, semanas hablando de los que se han tenido y he conocido. Entonces, el principio está siendo pisoteado por todo mundo que tiene que ver con este sistema, principalmente, obviamente, la parte acusatoria, fiscal, y la parte de algunos jueces que ya hoy se están convirtiendo en muchos. Misael, tú tienes pues ya más de 30 años de ser abogado y notario. Has recorrido todas las Bartolinas policiales, todos los centros penitenciarios del país. ¿Cuáles son las limitantes que encuentras tú como abogado defensor, tanto para acercarte dentro de las primeras 72 horas al capturado, pero también por otra parte al que le van a ordenar detención provisional y pasará 6 meses, 1 año o 2 años o más en procesado dentro del sistema penitenciario? Vaya, dependiendo de la policía, por ejemplo, sabemos nosotros que en la zona paracentral están utilizando las periféricas. Por ejemplo, La Libertad te usan las Bartolinas de Chalchuapa. De Conchalío. Conchalío. Sí, de Conchalío. Estaba pensando en Santa Ana. En el área de Aguachapán te están utilizando la subdelegación del refugio. Está adelantito de Chalchuapa. Entonces, también te están utilizando las Bartolinas de Atiquizaya. Las del refugio son pequeñas, entonces rápidamente se llenan y usan el sistema que tienen en Atiquizaya. Es otra subdelegación. Y resulta ser de que cuando uno llega, no hay un sistema, o por lo menos no se demuestra que exista un sistema computarizado en donde tú preguntas, bueno, vengo a ver a Pedro Pérez, y te meten en que Pedro Pérez fue capturado el día de ayer. Se supone que en los partes policiales, para eso te dicen que no puedes verlos
mientras andas en las primeras horas, porque dicen, mire, lo tenemos en chequeo médico, lo llevamos a que lo ingresen al sistema, etcétera, etcétera. Se supone que tienen ellos las primeras horas, que serán unas 3 horas que uno dice, no voy a llegar. La gran mayoría de los colegas ni siquiera se molestan en llegar porque los tratan de esa manera. Yo por eso me meto y a estar haciendo la presión y he logrado verlos. Y hasta me dejan que esté platicando con ellos, que les vaya a comprar sus cosas iniciales, como lo que es cepillo dental, que por cierto hay que cortarlo como que, como que fuera una pulgada, lo que trae las cerdas. Luego la pasta dental, por lo menos en la policía, al principio te dejan el tubo, no como en el sistema penitenciario que hay que meterlo en una bolsa, etcétera. Entonces, algunas te funcionan, pero tú sabes, pues, del por qué algunos todavía me reconocen que fui su mentor, ¿verdad? Entonces, no tengo ese problema. Pero sí hay otras situaciones que son bastante vejatorias. Por ejemplo, cuando ya va la familia y le dice, mire, lo capturaron y aquí le traemos la ropa. Hay lugares que, por ejemplo, te dicen, sí, pero no lo puede ver. Y ese sí, pero no lo puede ver, entonces tampoco te le vamos a entregar. ¿Y cómo vas a estar, como ellos quieren, uniformado de blanco, si la familia lo tiene que comprar, pero no se los puede ni siquiera entregar? Entonces hay lugares que te dicen, mire, vaya a tal lugar que ahí venden. Entonces ahí hay negocio. El paquete de los zapitos, le llaman ellos a ese tipo de sandalia blanca. Los zapitos, la calzoneta blanca, la camiseta blanca, hombre y mujer, y calcetas blancas, hombre y mujer, calzoncillos blancos y ropa interior de mujer blanca obligatoria, te la venden en el lugar. Entonces, solo el paquete sin la ropa interior vale o valía antes de la pandemia $15. Cuando tú haces la compra, todo eso por tu cuenta en el mercado, no tenés que comprarla en un solo lugar, porque la gente ya sabe que es para algún penal y te le suben los precios. Por ejemplo, los zapitos, si los compras individualmente, valen $3. Pero cuando saben que tú andas buscando todo, que la gente pobrecita y le dice, mire, es que necesito calzoneta, dicen, este es negocio. Ya no valen 3. La considerada te la den 5 y la otra te la den 6. Luego, las calzonetas que valen $1, porque son de las calzonetas que desechan en otras empresas, te cuesta ya $3 a $5. La camiseta te cuesta $3 a $5, a manera que con lo que te cobran valga lo mismo que como que lo hubieras comprado en el otro lugar. Entonces la gente dice, no, vale lo mismo. No, no es cierto. Todo te costaría la primera mudada $5. Ponele, exagerando 7. Eso debería de costar, pero no es así. Entonces, ¿cuál es el negocio? El lugar de la comida y el lugar donde te venden los trajes. Ahora, vámonos a otra situación. No te Perdón, Misael, ¿qué pasa si la familia no tiene para comprar entre los 7 y los $15 del traje blanco? ¿Qué sucede? Pues la persona la tienen ahí, básicamente le quitan la ropa, entra, en el caso de los hombres, entra en calzoncillo y se está en calzoncillo adentro. Entonces lo que hacen es que ropa que los internos dejan, porque hay algunos que se van en la audiencia preliminar, y muy rara vez, como el caso de los conductores peligrosos, que se van en la audiencia inicial. Entonces, esas personas dejan su traje o su uniforme. Entonces, ahí lo lava el interesado y se lo dan. Entonces, por eso uno ve cipotes que son de 100 libras con uniformes extra large, ¿verdad? Y llegan descalzos. Y si no les dejan las sandalias, ellos van descalzos. Entonces, ahí les estás también mancillando sus derechos a la dignidad que tiene la persona. Que eso es normal, sí, en países como el nuestro. Quizá me atrevería a decir que nosotros somos de los que tenemos uno de los peores sistemas, incluso versus los otros centroamericanos, que nosotros muchas veces nos queremos sentir arriba de ellos. Somos que los que tenemos peor. México y Guatemala, que eran de los que tuvieron un sistema bastante parecido al nuestro, han mejorado, pero 180 grados. Entonces, esa situación te trae un gran problema a la familia. El abogado, por ejemplo, yo tengo la costumbre que me contratan y yo voy todas las semanas a verlos porque estoy chequeando si les dieron de comer, los que están enfermos, etcétera. Y ahí me doy cuenta que gente me dice, mire, no ha visto al abogado tal.
pobrecita piensa de que nos conocemos. Somos más de 32,000 abogados, casi 40,000 abogados realmente, los que andamos en la calle. Para conocer siquiera 100 está canijo. Pero los policías, dependiendo del que está, también es cómo te trata. Ejemplo, los policías que están recién graduados son bastante correctos, hacen esto y lo otro, pero hay policías que cuando ellos han hecho una requisa interna, que no lo han publicado y que han hecho cosas, no te dejan entrar. Un día me tocó ir a una subdelegación en donde hicieron requisa, porque a un interno que llevaban recién lo metieron, empezó a gritar. Yo conocí el caso porque esa persona casualmente vino a consultarme otras cosas y yo lo había visto adentro, era un conductor temerario. No sé qué pleito encontró adentro y con una navaja hechiza le perforaron a un lado. Tienen hasta un sistema que colocan la punta de la navaja que salga 1 pulgada de tu dedo, porque es lo que más o menos tenés de grasa y musculatura a no llegar a un órgano, solo es para sentar la base y aquí mando yo, ¿verdad? Lo sacaron y la pregunta es, si a uno de abogado lo revisan y te hasta meten preso, si acaso se te pasaron, no es mentira, 13 centavitos hasta te quieren meter preso, ¿cómo se les pasó una navaja hechiza? Porque no son de cepillo dental, son navajas hechizas de pedazos de limas que utilizas o de sierritas que utilizas para cortar hierro. Entonces, ¿cómo entró? O de cucharas metálicas, ¿cómo entró? No es que ahí lo tenían. Entonces, en esa ocasión, les tiraron gas. Y cuando yo llegué, sentí, tú sabes, tú te conoces de esto también, el impacto del gas es horrible. ¿Y qué pasó? No, es que no puede, es que estamos fumigando. ¿Cómo no? Fumigada que le había pegado de gas lacrimógeno. Pasó lo mismo y hubo una denuncia en un penal de Sonsonate, de los que le llaman Izalco. Lo que pasa es que es jurisdicción del cantón Izalco, pero es en Sonsonate. Y resulta ser de que a las internas eran mujeres las que estaban, hubo un problema con una autoridad y de molesta las encerró y las fue a gasear. No nos dejaron entrar y nos enteramos porque después fue la pandemia. Nos enteramos hasta hoy que ya empezamos a llegar a algunos lugares. La policía, en el caso personal, he tenido pocos problemas, pero sí hay problemas porque yo siempre he criticado por qué ponen a los bartolineros, que ese es el mote que le dan a los custodios de Bartolinas, por qué razón los dejan ir a su casa, por ejemplo, y viven cerca. No es lógico que el que está en Lourdes, por ejemplo, el penalito de Lourdes, que ya no te deja entrar, sino que te reciben hasta cierto límite, obviamente por la pandemia, el custodio vive en el lugar. Este lugar que te digo del penalito es muy caliente. Los muchachos de los policías tienen que protegerse, aguantan la máscara un rato, pero después ya no la aguantan por el calor. ¿Qué sucede? Se quitan la máscara, la cara la queda expuesta. Entonces los que realmente son malhechores los conocen. Ah, vos vivís en tal lugar, le dicen, y el otro se asusta. Entonces, claro, ya los empiezan a dominar psicológicamente. Por lo tanto, el sistema está bastante malo y va a seguir estando malo porque el hacinamiento no se controla y porque no te separan. Mira, ¿te fijaste que hubo problema con eso de que separaban antes a los mareros, a los señores de las pandillas? Yo les decía a los jueces, señor juez, no lo separe, hombre, le decía en aquel entonces que trabajaba con el gobierno, no lo separe, no se van a matar. Si en Estados Unidos, que tú ves que allá los crímenes también son a la orden del día, no se mataban, no, les digo, si ellos vienen adiestrados de arriba, no se van a matar, se van a restringir y hasta se van a unir. Mira, desde que los unieron, ¿cuántos muertos hay? Ninguno. Eso no se da. ¿Pero qué sucedió? Pero si tenés ahí estafadores que ya aprendieron otro sistema. Ah, me falló esto según lo que dicen estos. Entonces ya tienen también conexión con los grupos organizados, como llámese las maras. Entonces ya saben con quién van a conectar, a quién le deben un favor, etcétera, y les van a ayudar. Los comunes como los carteristas ya saben quiénes son nosotros. Entonces empieza a haber esta famosa universidad del crimen que es muy cierta y ese es el problema más grande. Ahora, en los penales, Misael, ¿cuál sería la diferencia cuando tú quieres tener acceso al procesado, no al condenado? Entiendo que el principio de la presunción de inocencia aplica hasta sentencia ejecutoriada y firme.
Así es, y que se llama ejecutoria firme pasada en autoridad de cosa juzgada. Hasta ese momento se le votó. Hasta ese momento ya deja de ser inocente, porque ya no es presumible. En todo dicen presumible, presumible, pero antes de eso no. Antes perdón, hasta la sentencia, antes de la sentencia sigue siendo presumible y no es culpable. Entonces, cuando tú llegas a ver a los procesados, ahora con lo de la pandemia está extraño. Resulta ser que hay unos centros penales que te tratan sin problema. Mire, pase, y tienen un sistema, y yo quiero hacerlo público. El señor director del Centro Penal de Ilopango, que estuvo hasta hace un mes, y el nuevo, que es el licenciado, me parece que ya es el licenciado Olivares, Rafael Olivares, ellos dos, 10, han mantenido ese lugar. Hombre, eso no es que sea digno, ¿verdad? De llegar y que uno diga, ay, yo quiero estar aquí en este Ritz. No, 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 pero por lo menos han tratado de dignificar lo más que se pueda. Tú entras y no hay el mal olor. Antes de ellos dos, que fueron desde diciembre a septiembre, mediados de septiembre de este año, el que te estoy diciendo que no lo conocí, y el actual, que se llama licenciado Rafael Olivares, y digo el nombre porque todos te dicen, no, el licenciado tal, el licenciado tal. O sea, ha llegado a ser una armoniosidad con los mismos custodios. Entonces tú entras y no sentís un hedor ofensivo. Antes sí. Yo hasta denuncié que una vez vi que estaban dándole la comida a la gente y hedía a ácido de podrido. Y la gente dijo, no, dijo, solo es esta. Y la quitaron y se la siguió dando. Hubo una cantidad de enfermas terrible. Ahora les están tratando mejor. No lo óptimo, pero van en buen camino en ese centro penal. Mariona lo mismo, que el señor es una persona que tiene otra visión. Parece ser que en Apanteos están tratando de hacer lo mismo, pero por ejemplo, en Apanteos no te dejan ingresar a ver al procesado, solo para sacarle firma de lo que es tu poder. Por ejemplo, a mí me dieron un poder de Apanteos, la familia, y yo me interesa en ir a ver al cliente. Ya fui 3 veces y me han dicho que no hay orden todavía. Entonces lo extraño, como te decía, era por qué en unos sí está funcionando y en otros no. Luego hubo algo extraño que me hablan del sistema y me dicen, miren, si usted va a entregarle a su cliente, porque yo estaba como contacto, esto se va a hacer con el medicamento. Me pareció fantástico, pero lo extraño fue que a los días me habla y me dice una persona, yo soy la encargada por la mesa de negociación. Y yo, ¿cuál mesa de negociación? Si ni siquiera se sabe externamente. Es que yo soy encargada para el acopio de esto y esto, y el acopio se había hecho en la Secretaría del Centro, de la Dirección General de Centros Penales. Pero cuando llega esta persona, le digo, ¿y usted quién es? No, es que yo soy que no sé qué. Mire, le digo, yo soy fulano de tal. Ella creyó que yo era familiar. Yo soy el abogado de fulano y fulano, les digo. ¿En qué le puedo servir? Pum, inmediatamente, mire, licenciado, hablemos por aparte, que por su tiempo, y se comportó diferente la persona. Entonces, ¿qué te dice? Que hay gente que estaba haciendo negocio. A mí no me quita de la cabeza que esta persona tal vez no cobró, ¿verdad? Pero tú no vas a gastar tiempo, gasolina y tus insumos para otras personas que son, y ella tenía como 60 personas que le andaba recogiendo las cosas. Algo hubo, pero ¿de dónde sacaron que ellos eran los representantes de un número? Simple, agarraron un listado que lo consiguieron como pudieron y se fueron a presentar como los representantes. Eso no es correcto. Eso lo han parado individualmente los señores directores de los centros penales, pero hay islas. Yo no estoy como aquel porque yo no lo voy a tratar así, yo no estoy con aquel porque yo no soy así, yo soy mejor. Entonces hay un problema. Y el otro problema que se está dando es que debe de existir en el tratamiento de la dignificación la separación, como te decía hace un momento. Yo debo de separar a los delincuentes que son de cuello blanco, que son los que no te matan, sino que te estafan, te roban sin violencia. O sea, son personas que hurtan, personas que se fueron que causó un delito su violencia intrafamiliar, para tenerlos a ellos en un lugar en donde luego de crecer criminalmente sea un decrecimiento y una aceptación del error hacia la sociedad. Vi el caso de una señora que ha entrado por una estafa, y cuando vemos el análisis psicológico, la señora era normal, ahora es narcisista.
¿Cómo se le aumentó, le salió el narcisismo? No sé, ahora es egoísta. Entonces, ¿qué te dice eso? O los psicólogos no están de acuerdo o realmente la universidad esta criminal les está haciendo daño. Yo creo lo segundo. Y otra cosa por mejorar es que de los psiquiatras y psicólogos que tienen, tú sabes lo que nos ha costado a ti, a mí nos ha costado estudiar la criminología y tú y yo sabemos de que es grande y amplio para poder decir soy un experto en todas las áreas. Tú tenés, yo siempre te he reconocido tu tino exagerado con las estadísticas, por ejemplo, pero nadie le va a quitar a los que sí saben de otro tipo de ramas, como por ejemplo a Israel Ticas en sus desentierro de personas muertas. Son cosas de que ya él lo agarró y que lo aprendió. Todos hemos hecho así. Pero el psicólogo y el psiquiatra deberían de ser personas que estén realmente capacitadas, no como tales como psicólogos y psiquiatras, sino que como psicólogos y psiquiatras de delincuencia, legales. ¿Por qué? Porque fíjate que el problema que te dan ellos es que no alcanzan a ver que la atención que debe tener un delincuente, por ejemplo, el irrescatable, con el que se puede rescatar. Ejemplo, el niño que nació en las maras, su mundo son las maras y le podés enseñar a que viva en un mundo ajeno, pero no lo rescatás de que respete y respire grupo pandilleril. Eso no lo vas a rescatar. Tampoco el joven que se metió entre los 14 años y en este momento sumarle 26 años que tienen de haber venido las maras, por ejemplo, los primeros que se dieron en Cabañas, que tenían 14 años y tienen 40. Así de sencillo. Entonces, ¿qué sucedió? Ya los perdimos. Hay que darles otro tratamiento. Eso lo tienen que ver, pero no se alcanza a ver. ¿Te acordás que contigo, cuando anduvimos con lo de los presidentes en una de las presidenciales, interrogando, hablábamos fuera de cámara del sicario que era famoso de Metapán, que era un niño? ¿Te acuerdas que hasta lo presenté y que el guardaespaldas del niño tenía 14 años y el niño tenía 10? Yo no me imaginaba un niño con su manita disparando una 9 milímetros, Pietro Beretta. Tú sabes que es grande. Pero ese era, ahora ya no es el niño una isla. Ahora es lo común. En un montón de lugares hay niños de 12 años que los están haciendo sicarios. Claro, le aplicas lo que es la ley penal juvenil y ese niño habrá que ver si siquiera va a ir a guardar, se va a guardar en uno de estos lugares, centros especializados, porque no le pega la ley. Y no podemos venir y decir, ay, como mató, lo vamos a tratar como adulto, como hacen en Estados Unidos. No podés, porque son rescatables, de alguna manera son rescatables. Misael, dos consultas rápidas. Primero, en relación al uniforme blanco de la Alianza o del Real Madrid, ¿por qué a unos aplica y a otros no? ¿Por qué los que son delitos relacionados a pandillas y crimen organizado es de rigor presentarlos con el uniforme blanco, pero hay otro tipo de capturados y de imputados de otro nivel económico que salen con sus mejores galas, incluso hasta con traje? ¿A Claro, qué se debe ese criterio? se les consiente y porque son tú dijiste, de nivel económico diferente. Incluso ellos tienen entre los reos conocen, les dicen las cárceles VIP y así les dicen ellos. Es que él es de la VIP, dicen. Por ejemplo, aquí en San Salvador estaba en la Montserrat el sistema, entonces donde estaban los grupos pandilleriles estaba oscura, era horrible, un hedor, una pestilencia terrible, pero había una pequeñita que cabían mal sentados 3 personas regulares, así como yo, un poquito más grande de lo normal, 3 y 4 los más delgados, ¿verdad? Perdón, 4 los regulares, los más delgados como 5 y 3 como yo. Y les tenían colchón. Y que si querían cambiarlo, la colchoneta del mismo sistema, pues, pero nueva, no había problema. Les llevaban la comida sin ningún problema, estaban con ropa normal, les permitían el cambio al tercer día, pero a los otros no. Ahora, ¿qué sucede?
Los otros te los demarcan y van las que tienen cierta capacidad económica, que los detectan por los apellidos, por la gente que llega y el lugar donde te lo capturaron. Por ejemplo, ellos lo clasifican que tiene cierto tipo de influencia y así lo piensan rápido porque lo capturan en estas colonias que han sido siempre de ciertas élites, la Escalón, la Hacienda, que por cierto en esos lugares no tan fácil para ir a capturar a alguien porque ya te has dado cuenta que siempre ha habido gente que de repente un delincuente no parece delincuente y está viviendo en la Hacienda, está viviendo en ciertos lugares. Solo hay otras que no te dejan entrar porque antes de que tú compres te obligan a que te sometas a una investigación. Pero esto, como por ejemplo la colonia Libertad de Santa Tecla, la Libertad de Santa Tecla, que son ya de cierta categoría de personas de clase social media alta, no hacen ese sistema de investigación y ahí se van. Sonsonate, Santa Ana, San Miguel también tienen ese tipo de lugares. Pero esto lo que crea es una polarización y un odio entre las clases sociales de nuestro país exagerado, porque ¿por qué aquel que tiene tal apellido no está conmigo? ¿Por qué no está acá? Porque a él lo presentaron con uniforme, sin uniforme y él va. Camisa manga larga, te lo voy a describir, no los últimos que hemos visto que van de traje, te voy a describir más o menos los camisa manga larga de vestir, pantalón de vestir, zapatos de lustrar, de amarrar. Si normalmente te quitan hasta lo último, porque no puedes tener... Con cinturón o cincho. Así es, te lo quitan. Pero los que van, te digo, con los tales zapitos blancos, como tú los has visto, y yo he visto muchos, principalmente en las zonas costeras, donde la gente es más de escasos recursos, que van sin los zapatitos. Y se van quemando, y nadie le importa. Yo vi a un grupo de 138, me tocó a mí ir a ver hace muchos años, al hijo de la cocinera de un amigo mío que tiene una empresa, que me dijo, mira, esto y esto, y es cierto, y lo fui a ver, y la señora me dijo, mire, no conseguí los zapatitos para mi hijo, los traigo en la tarde, mientras anduvo él haciendo las vueltas, anduvo descalzo. Cuando lo voy viendo que llega a la audiencia, que por cierto, en la primera, en la presentación de cargos, nos fuimos con él, lo veo sin los crocs. Mire, que no se lo dieron. No, si mi mamá no me llevó. No, le dije, si yo le llevé la bolsa con los zapatitos y llevaban nombre. Bueno, no se lo dieron. Y eso es cosa de que ya perdió la gente, pues. Y eso significa que le tienen que volver a comprar. Misael, luego, cuando tú llegas, ustedes los abogados tienen un caché, una manera de vestirse, andan llenos de anillos, de cuernas, lapiceros de oro y de toda una serie de souvenirs, es parte de su presentación. ¿Qué pasa cuando quieres entrar a un centro penitenciario a platicar, a preparar la defensa con tu cliente, el procesado? ¿Es cierto que les quitan todo este tipo de accesorio a ustedes, hasta los cinturones y otro tipo de situaciones, o es falso? No, es correcto. Fíjate que solo voy a hacer para los televidentes y a los cibernautas. Los que tú describiste muchas veces son los abogados que se encargan de tipo mercantilista, los que nos subcontratan a nosotros, los penalistas, o que vemos violencia intrafamiliar. Fíjate que el problema es que nos acostumbramos nosotros. Yo no te uso anillos, bolígrafos demasiado caros, sino que un funcional, y no me gusta andar todo eso, ya ni reloj utilizo desde hace mucho tiempo, porque cuando vas a los penales ya no te permiten, o no nos arriesgamos a llegar a la guardia de prevención con ellos, porque ya sucedió con varios abogados que pasaron de la guardia de prevención. El primer guardia le dice pasa y lo deja, y cuando vas y te dicen trae algo y te ven que llevaste el celular, ya conozco el caso de 3 abogados que de ahí los detuvieron porque entraron al recinto con celular. Pero no hay señal. ¿Cómo? No hay señal, no lo puedes utilizar. Eso no es cierto. Fíjate que el otro día estaba, no voy a decir el centro penal porque lo visito seguido y no vaya a ser de que no me vaya bien. Y estaban cayendo todos los correos. Y eso es con internet. Entonces me dice mi asistente, acaba de caer esto de fulano de tal, y WhatsApp. Chiste, le dije yo, pero estábamos parqueados a 5 o 7 metros del lugar.
Ahí en ese punto caía. Falló el sistema, sí falló. Qué sé yo cuál era la compañía que se me estaba llegando. Pero lo que hacemos ahora es de que nos quitamos el saco y dejamos todo en el carro. Por eso siempre andamos, casi siempre andamos con asistentes, porque los parqueos se llaman calle. Por ejemplo, en Mariona, el parqueo solo hay uno y caben 6 carros. Y los demás carros, cuando llegamos, ya vemos más a la calle. Entonces el asistente se queda con el cinturón, la cartera, las monedas, las llaves, el teléfono, el saco, el cinturón. Y de preferencia hay que llegar con zapatos que te puedas quitar y descalzar rápido, porque tenés que entrar y te descalzan y te ponen sin zapatos en una silla, en otros llevas. Hay 2 centros, es bien divertido. En Mariona te tienen el sistema tipo de aeropuerto, que te pasan con la máquina a rayos X, que es la que se te mueve, que es cara. Ya la tienen en otros centros penales, pero no han pagado la instalación. Así que tú la ves que está desde hace más de un año embolsada y que no la utilizan. Entonces te pasan por el sistema viejo, ¿verdad? El dintel de puerta, la silla, la manual, y de repente, mira, es horrible porque vos decís, me meten la mano en las bolsas a uno. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo me saco las bolsas porque yo no quiero que digan, le llaman el 2 de bastos. Cuando te quieren fregar, te ponen algo en medio de los dedos, el índice y el de en medio, y te lo ponen acá. Cuando te meten la mano, ahí se va lo que te quieren poner. Han fregado muchos hipotes así con poquitos de marihuana, porque no les quisieron dar el dinero. Y eso existe, no me va a venir a decir un policía que eso no existe. Ellos lo saben cuáles son los malos. Entonces, en ese susto que te pegas, yo voy con las bolsas hacia afuera. Fíjate que de los pocos lugares en donde yo he visto que te tratan como persona, siempre es Ilopango, pero es porque te digo, llegaron estas personas nuevas y los señores custodios los cambiaron y dejaron solo los que de verdad tenían una actitud como verdadero custodio, y ellos han llegado en otro sistema, porque yo creo que estos de Ilopango creo que cuando estaban mejorando el sistema de derechos humanos de centros penales. Me parece que ellos estaban en ese grupo, en ese comité. Entonces, cuando tú ves esta situación, decís, tenemos esperanza, pero nosotros hasta te dicen, no, métase la bolsa, si te la quieren meter, y dicen, no, déjeme así, no lo vamos a dejar entrar. Pues no me deje entrar, ¿verdad? Pero yo no voy a permitir que ellos agarren la bolsa y me la metan, porque algo puede pasar. A una señora jueza me comentó que al secretario se le olvidó una cora. Entonces él la detectó, sacó su bolsa y le dijo, señor, traía sin querer estos 25 centavos, los voy a dejar aquí, y si alguien se lo pierde, no, se va a perder, no se pierde, no hay problema. Llamaron al director del centro penal, llegó el jefe de seguridad y lo hicieron descalzarse y revisarle, quitándole zapatos y todo, como que era delincuente, a ver si no llevaba más dinero. Como le digo, ¿y cómo es eso? Porque nosotros estábamos viendo. No, es que es peligroso que en esto traigan monedas falsas. Hombre, yo creo que vieron aquella película de Tom Hanks del puente y dijeron, ahí lo van a comprar todo. No, hombre, no es así la cosa, hay que tener mucho cuidado. Cuando tú vas ahí hay que tener demasiado cuidado y es mejor llegar a lo que vas, ¿verdad? Gracias, Misael. Hacemos un corte y al regresar conoceremos algunas sugerencias, propuestas respetuosas de tu parte como abogado, notario y profesional en prevención de violencia también y de la criminología para el sistema de justicia. Regresamos. Claro. Gracias por continuar con temas y debates. Estamos en la parte final de este conversatorio con el licenciado Misael Rivas Hijo, abogado y notario, columnista de periódicos impresos y digitales, docente universitario, ex catedrático, docente y exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de una prestigiosa universidad. Y también sé que a él no le gusta mencionar mucho esta etapa, pero ex subcomisionado de la Policía Nacional Civil, miembro fundador de la Corporación Policial,
ex subdirector de áreas especializadas y de otras unidades en la década de los 90. Por supuesto que su opinión en este tema es fundamental porque conoce desde el sistema de nuestra Policía Nacional Civil la vulneración al principio de la presunción de inocencia. Misael, tenemos algunos minutos para cerrar la entrevista. Con toda esta experiencia, toda esta vivencia, ¿cuáles serían algunas respetuosas sugerencias para los tomadores de decisión y que podamos fortalecer nuestro sistema de justicia, respetando este principio de presunción de inocencia? Pero también en esta entrevista he visto que también ustedes como profesionales del derecho, también de alguna manera hay una presunción de confabulación o de presunta culpabilidad y que también son víctimas de esta situación, y que también me extraña que las diferentes asociaciones de abogados y notarios a lo ancho y largo de la República no se pronuncien. Así que, ¿cuáles serían estas sugerencias, Misael, en beneficio de que esta serie cumpla su propósito y es de fortalecer nuestro sistema de justicia? Gracias. Fíjate que una de las principales sugerencias es que se acaten a la ley. No solo la Constitución te dice en el artículo 11 y 12 el debido proceso y los primeros 10 artículos que te hablan acerca de la dignidad, de la libertad, de lo que al Estado le interesa, y así dice el número 1, que el fin y último del Estado es la persona humana, que lo respeten, porque en el artículo 6 del Código Procesal Penal te dice la presunción de inocencia, y el 7 te dice lo que es la duda, cuando te dice el indubio pro reo. Si se respeta eso, ya tenemos un paso adelante, y aquí tiene que ser con las personas que, por ejemplo, no te son consuetudinarias. Porque la persona que ya te la llevaron varias veces, está bien que le baje la presunción, porque cada caso es diferente. Puede ser que una persona cambió, que se reinsertó y solo tiene un archivo antiguo de lo que él fue. Entonces, simplemente para darle diferente la interpretación, pero hay que darle el beneficio de la duda. Pero ¿qué pasa cuando un muchacho, por ejemplo, te consume un purito de marihuana? Porque en California, en Los Ángeles, Santa Mónica, tienen bar de fumadores de marihuana. Y allá lo hacen y lo regularon y les ha dado un éxito. Se bajó un montón la criminalidad en un sinnúmero de cosas, porque ya hay algo más nuevo de avanzada. Y viene el cipote y lo agarran con un purito de marihuana y lo llevan allá a la subdelegación que está por la Fuerza Naval. Te lo agarran y te lo sientan con todos los demás. En vez de ver que este cipote estaba dando un grito de auxilio porque hay un problema en su casa o de adaptación. Entonces, esa diferenciación la policía debería de mantener. Psicólogos, criminólogos y trabajadores sociales legales que puedan interpretar esa situación y ponerle manos en el asunto inmediatamente. Y, por ejemplo, ese tipo de gente, hacerle una intimación inmediata, que lo capturen, pero que lo vaya a traer la familia. Llámese mamá, compañera de vida, que se pueda establecer. Ese es uno. Segundo, le estamos cargando a las familias con una cantidad de dinero exagerada. Lo que no te platiqué es que también reciben el habituallamiento, lo compra la familia, no lo da el Estado. Pasta dental, jabón, papel higiénico, no lo da el Estado. En una de las penitenciarías de aquí del país hubo una donación y se dio esto en las redes, ahí lo encontré. Fíjate que les hicieron una donación de una ONG extranjera. Alguien se enteró, la captura en medio, la secuestra y se la vende. Y les dice, he conseguido esto barato para ustedes, aprovechen. ¿Y cómo van a comprar si no entra dinero? Se supone, ¿verdad? Y eso lo hicieron. Y eso, la cuestión se denunció. Gracias a Dios, como las autoridades, me imagino, las de arriba no conocían, ya eso lo pararon. Entonces, no es lógico, no, como tú decís, que esas cosas se den. Le cargan las personas en un gasto seguido, porque los habituallamientos los tenés que cambiar cada cierto tiempo, y cuando ya están en el penal deben de tener 3. Zapatitos solo es una, pero quitarle $5, o sea, tienen que gastar $20 más las personas. Entonces, eso no es lógico. Un paréntesis,
decían que nosotros éramos los que confabulamos contra los demás y por eso esto, y que las huilas, yo me enteré que eran huilas cuando llegué a ese lugar. Pero lo interesante es cómo es que ahora, en la pandemia, nosotros no hemos tenido nada que ver con los reclusos. No han ingresado. Así es, no hemos entrado. ¿Y cómo es que salieron las órdenes de ahí adentro para hacer algunas situaciones que hasta tuvieron que ponerles planchas metálicas enfrente a las puertas? Esa pregunta te queda para que realmente la gente sepa de que no es cierto, ¿verdad? Ahí hay más cosas. Otra recomendación, si ya les donaron sistemas de rayos X, úsenlos. Tercero, deben de darnos también a nosotros los abogados el principio de inocencia. No todos estamos de llevar adentro, y además en el mundo entero al abogado le dicen, mire, hable con fulano, dígale esto, por varias razones. ¿Quién te va a pagar afuera? ¿La familia o el patrocinador? Llamémosle bonito. Segundo, ¿y cómo se van a enterar que no le ha caído el dinero? Si no te dicen, mire, fíjese que no me han puesto dinero en el PIN. Tercero, ¿cómo te van a decir que necesita, o cómo van a comunicar que necesitan un medicamento si no lo tienen? Ellos en el sistema no están manejando todo el protocolo farmacéutico y hay que llevárselos. Por ejemplo, la captopril, que es un medicamento para la hipertensión, no la están manejando. Por lo menos en algunos que me toca a mí llevarle a los clientes, porque yo veo muchos clientes ya arriba de los 40. Entonces, esas situaciones, ¿cómo los vas a sacar si no anotas? Hay algunos que son más correctos y te dejan entrar un tubolígrafo y un papel para anotar. En otros no te dejan entrar nada. No, hombre, si ya a estas alturas, bueno, yo tuve incluso hasta tumores, tú sabes, ya memorizarte todo no te queda, pues, y peor cuando vas a ver más de uno. Esas situaciones. La otra es que si está funcionando las granjas en una forma correcta, que lo sigan implementando, porque se les vuelve una parte autosostenible. Por ejemplo, las verduras, lo que es tener la mente ocupada en otra cosa. Tienen que poner a trabajar a las personas, no denigrantemente, pero sí que trabajen para el gobierno o el Estado. Como por ejemplo, fue muy buena obra la que una quebrada aquí en San Salvador la limpiaron con reclusos del programa que se llamaba Yo Cambio. No sé por qué dijeron ese día Yo Cambio, tengo entendido que le cambiaron el nombre, pero la finalidad es la misma. Otra es que contraten más profesionales para lo que son los grupos criminológicos, porque están muy retrasados y hay gente que ya tienen derechos, por ejemplo, no por orden de juez, por la ley. Cuando cumplen la tercera parte tienen que pasar a la fase de confianza inmediatamente, que eso te implicaba antes que una vez a los 15 días y luego una vez a la semana podían ir a visitar a la familia en el día, y cada cierto tiempo, un fin de semana, dormían en la casa. Eso es la reinserción y ya está visto en nuestra ley. No hay que dejarlo, hay que reavivarlo, hay que retomarlo, por lo menos con la gente que demuestra. Y seguimos, las personas que fueron ladrones, los estafadores, las personas por otro tipo de situación, y darles el seguimiento. Y quizá uno más sería la alimentación. La gente dice, ¿por qué se le paga tanto? Dicen que parece que es $2 lo que reflejan. Yo he visto platos que en ningún comedor de afuera de San Salvador vale más de $1.25 y le cuesta al Estado $2.75, $2.50, y lo que le dan no vale más de $1.25 y el de afuera es de mejor calidad. Entonces debe de haber un control, porque le están robando al Estado, a los impuestos de nosotros. Gracias a Dios, están preocupándose un poquito más por la presentación de los señores custodios, pero no es ahí donde acaba un sistema. Solo rapidito, fíjate que en Louisiana State, cuando yo estuve estudiando, los que nos hacían el aseo en los dormitorios eran los internos, y ellos andaban de blanco también, porque el blanco es el más fácil para ver si te llevas algo. Había una ley que decía que si al interno que le encontraran con un bolígrafo que no llevara, porque no entran, eso inmediatamente había una ponderación de cuánto más le aumentaban o los beneficios, o le quitaban beneficios, o subían pena. A mí, desgraciadamente, en la segunda vez que estudié en la universidad, me robaron una chumpa, a otro le robaron un reloj y a otro le robaron $20. Los tres los capturaron entrando, porque pobrecitos.
El de la chumpa la llevaba puesta. ¿Y cómo vas a decir es mía si nunca la sacaste? La quitaron, nos llevaron a que si queríamos declarar y todo eso. Entonces, como íbamos a estar un poco más de tiempo, dijeron, no, miren, hagan la declaración. Los 3 declaramos. Por el de la chumpa le dieron 10 años más. Al de los $20, como era dinero, le dieron 15. Al del reloj le dieron 10 años. Y el que iba a cargo le quitaron el beneficio de ir a supervisar porque presumieron que les había permitido eso. Entonces, hay formas y tenemos que reinsertar. Hay demasiada gente en los centros penales. Misael Rivas, hijo, quiero darte las gracias por aceptar mi invitación, por hablarnos con esta transparencia, ser franco en tus comentarios, siempre diciendo la verdad de lo cual ustedes enfrentan en el día a día, en el territorio, en la calle, en las Bartolinas, en los centros penitenciarios, no desde un escritorio, sino con la práctica, con el compartir con los capturados, con los procesados, incluso con la parte de los condenados que en algún momento hacen uso de los recursos de la ley. Muchas gracias por compartir estos conocimientos, estas recomendaciones y sin duda parte de lo que tú has expresado en este programa tiene que ver con ese 23.5 de personas que están privadas de la libertad en condición de procesados. Son más de 8,600 hombres y mujeres que todos los días está venciendo el tiempo de estar detenido y van en libertad por diferentes razones. Así que, sin duda, este principio de la presunción de inocencia es fundamental, incluso para disminuir el hacinamiento penitenciario. El propósito de esta serie esperamos se cumpla y sea también atendido por las autoridades para mejorar nuestro sistema de justicia. Muchas gracias, Misael. Gracias a ti, te quiero felicitar. Yo soy poco para hacer esto, tú lo sabes, pero hay algo que debo recalcar. Fíjate que siempre uno está monitoreando los otros programas, etcétera, y tristemente sí ya hay programas que tienen cierta tendencia, invitan a ciertas personas o invitan a alguien para que el contrapunteo salga mejor, la tendencia. Y tú no lo estás haciendo, no lo haces de esa manera y yo creo que por eso se mantiene fresco y por eso estás adquiriendo cada día más presencia en lo que son la opinión de las personas. Continúa así porque la verdad que es una muy buena labor, es una labor loable y una labor también cristiana, porque hay que decirlo, también es una labor cristiana. Contigo siempre que pueda y esté a mi alcance, ahí estoy para servirte. Pronto te voy a mandar el link para que si puedes compartirlo con tus seguidores. Va a salir un documental donde tu servidor va a estar en el China World TV Network, que es la CGTN, que es mundial, tiene 190 países afiliados y 150 en los lanzamientos de primera mano. Vamos a hacer en un documental específico de esta situación, así es que te lo voy a mandar para que lo veas y también lo puedas compartir, porque de eso se trata, tratar de sacar adelante el país aún con todo lo que está pasando. Ha sido el licenciado Misael Rivas, hijo, abogado, notario, escritor y exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de una prestigiosa universidad, exdirector, subdirector de áreas especializadas de la Policía Nacional Civil en el nivel de subcomisionado. Amigos y amigas televidentes y cibernautas, llegamos al final de este programa agradeciendo el favor de Dios de llegar hasta sus hogares y hasta sus dispositivos. Bendiciones.